Buen día, queridos y extrañados hermanos, que el Señor los bendiga. Espero en el Señor que se encuentren bien de manera física, pero primeramente de manera espiritual. Sigo orando por todos ustedes y sus familiares, para que al final de este contexto de pandemia en el cual se encuentra el mundo, podamos estar firmes en el Señor y más fortalecidos para próximas batallas. Te habla tu hermano en Cristo, Ramón Guzmán, desde Caracas, Venezuela, con el propósito de animarte a mejorar tu comunión con Dios. El siguiente mensaje no es una predicación, es una clase explicativa totalmente evangelística. Es el plan de salvación. ¿Por qué te comento esto? Porque después de escucharlo podrías compartirlo con tus familiares y amigos, y esto a su vez con los suyos, y podría ser de gran bendición. También, si estás comenzando a compartir tu fe con otros, hay una buena cantidad de versículos claves que te pueden ayudar. Ante todo, agradezcamos a Dios por un día más que nos ha regalado, por darnos la oportunidad en este día de adorarlo, de glorificarlo y alabarlo. Él es el Todopoderoso a quien toda la creación debe obedecer, a quien toda la humanidad tiene que rendir cuentas. Por tanto, pidámosle que nos ilumine para entender su palabra y posteriormente ponerla en práctica. Todo siempre para su gloria y honra. Comencemos esta clase con una ilustración donde un padre despide a su hijo y antes de irse al trabajo lo bendice con la conocida frase, Dios te bendiga. Y pudiésemos creer que todo está bien. Pero realmente esta frase de solo 3 palabras es bien compleja. Y para explicar el porqué, nos dedicaremos a responder solo una pregunta. ¿Será que Dios escuchó la petición del padre de la ilustración? Pudiésemos responder leyendo Juan 9:31, que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Para responder quiénes son pecadores, necesito saber qué dice Dios en su palabra, por lo que iremos a la Biblia y en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. También en 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿quiénes son pecadores? Dios dice que toda la humanidad es pecadora y la consecuencia de esto es grave. Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces al leer la primera oración de Juan 9:31, que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, podemos decir con toda seguridad que muchas oraciones que las personas hacen, Dios no las escucha. Es decir, no les presta atención. Y esto sucede porque la humanidad tiene un gran problema que resolver primero. Ese gran problema se llama pecado. Pero, ¿qué es pecado y cómo se originó? Podríamos definir el pecado de la siguiente manera. Lo voy a decir poco a poco, lo voy a decir lento para que vayamos analizando cada una de las partes de este concepto que nos pueda aclarar un poco lo que es el pecado. Pecado es fallar ante las expectativas de Dios. Es errar al blanco y el blanco es la voluntad de Dios. No es solamente hacer lo malo, sino que pecado también es dejar de hacer lo bueno, tanto de manera intencional, accidental o por desconocimiento, bien sea con acciones o con pensamientos. A la segunda pregunta, ¿cómo se originó el pecado? Le explicamos de la siguiente manera. Dios creó todo lo existente en 6 días. Génesis 1 y 2 lo afirman. Dios creó al hombre en el 6º día y lo creó a su imagen conforme a su semejanza. Lo podemos leer en Génesis 1, 26 y 27. Es decir, lo creó sin pecado, santo, pero con libre albedrío, con la libertad de decidir si permanecería en esta condición de santidad, limpieza espiritual y libre de pecado, o por el contrario, decidiría desobedecer a Dios comiendo el fruto prohibido.
Lucifer fue un ángel bueno creado por Dios, ya que Dios todo lo que creó, lo creó bueno en gran manera. Este ángel pecó y con él una tercera parte de los ángeles también pecaron. Lucifer se convirtió en el diablo. Esto lo podemos leer en Isaías 14, del 12 al 20, y en Ezequiel del 28, capítulo 28, del versículo 12 al 19. Algún tiempo después, este ángel caído, que es el diablo, fue quien tentó a Eva en el Edén. Al leer capítulo 3 de Génesis y primera de Timoteo 2:14, sabemos que la mujer fue engañada por el diablo, pero el hombre no lo fue. Adán tomó del fruto de manera libre y con plena conciencia. Fue una decisión personal con la cual se condenó a sí mismo y a la vez condenó a toda la humanidad que aún no había nacido. Dios dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde este momento toda la humanidad es pecadora, alejada de Dios y rumbo a la condenación eterna, e incapaz de resolver el problema causado. Y por si fuera poco, el resto de la humanidad constantemente añadió y añade más pecados, como la idolatría, las borracheras, envidias, pleitos, celos, orgullo, rencor y muchos pecados más, de los cuales todos nosotros tenemos parte. Puedes leer en Romanos 1, del 18 al 32. Y si la historia hubiese terminado así, toda la humanidad se perdería. Hubiese sido una historia triste, pero totalmente justa. Pero la historia no termina así. Dios es bueno y nos ama mucho, por lo cual había preparado eternamente un gran plan para resolver el gran problema de la humanidad. Pero ¿cuál es ese plan? Apocalipsis 14:6 dice el Evangelio eterno, en el que Dios mismo vendría a la tierra a salvarnos, muriendo en la cruz para pagar por todos nuestros pecados. Dios es trino, Dios es tres personas conformando al único Dios verdadero. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es solo un Dios tripersonal. Podemos ver esta afirmación en 1 Juan 5:7, entre otros muchos versículos, pero solo citemos por ahora 1 Juan 5:7. Expliqué rápidamente la Trinidad para que se entienda mejor el versículo que cito a continuación, el cual se cree ha sido el más predicado en todo el mundo, en todas las generaciones. Este versículo es Juan 3:16 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Hijo se hizo hombre y vino al mundo. Nació de una mujer virgen llamada María, y cuando tenía aproximadamente 33 años, murió en la cruz como un malhechor. Pero él no fue un hombre cualquiera, es Dios Hijo, hecho hombre. Y esto lo podemos leer en Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia dice en Isaías 53, versículo 4 al 6, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios, alabado sea su nombre y exaltado por la eternidad. ¡Qué bueno es Dios, que entregó a su Hijo para salvar a la humanidad! Solo pensemos, en esta semana muchas personas conmemoran este hecho, el cual sucedió hace casi 2000 años atrás.
Estamos en lo que culturalmente se conoce como Semana Santa. Y las personas pueden leer la Biblia, observar películas, ver videos, conmoverse, llorar y hasta deprimirse. Pero la mayoría no quiere pedirle perdón a Dios y entregarse de corazón a Él. No quiere vivir haciendo su voluntad y servirle. No quiere que Dios se meta en sus cosas. No quiere dejar sus pecados. No quiere perdonar a quienes le han ofendido. Y allí es donde podemos escuchar frases como: yo creo en Dios a mi manera. He conocido muchos falsos cristianos. Bueno, yo no soy tan malo. Muchos son peores que yo. Dios dice en Juan 3, del 18 al 20, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y el gran problema ocasionado por Adán y por toda la humanidad, incluyéndonos, Dios lo resolvió con el eterno plan de salvación, en el cual Dios pagó en la cruz por nuestros pecados. Pero cada uno de nosotros debe decidir si lo acepta o lo rechaza. La palabra de Dios dice en Juan 16:8 que el Espíritu Santo está activamente convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto lo ha hecho durante toda la humanidad, durante todos los siglos, durante todas las generaciones. Es decir, no hay excusas para seguir siendo pecadores. No hay excusas para que nuestra alma se pierda. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Resumiendo, podemos decir que toda la humanidad es pecadora y tiene un gran problema con Dios. Problema que Dios mismo resolvió, donde Dios Padre envió a Dios Hijo a morir en la cruz por nosotros y salvarnos. Donde Dios Hijo muere en la cruz y resucita al tercer día. Y Dios Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Pero el ser humano sigue rechazando a Dios y su obra redentora, prefiriendo meterse en cualquier religión o haciendo obras o sacrificios insuficientes, todo con tal de no arrepentirse de sus pecados y ponerse a cuenta con Dios. Aclaremos algo. Dios dice que la salvación no es por obras. Voy a citar 4 pasajes de la Escritura. Salmo 49, del versículo 7 al 9, dice lo siguiente: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Segunda cita, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tercer versículo, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuarto versículo, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, ninguna obra que podamos hacer sirve para salvarnos, ya que la salvación es por fe, como leímos en Juan 3:16, 3:36 y en Efesios 2:8. Y la dureza de la mayoría de las personas no les permite arrepentirse y pedirle perdón a Dios, como lo confirma Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Podemos regresar entonces a nuestra pregunta inicial. ¿Será que Dios escuchó la petición del Padre de la ilustración? La respuesta es: si la persona es temerosa y hace su voluntad, es decir, se arrepiente y acepta a Cristo, entonces Dios sí la escuchó, porque ya el sacrificio de Cristo resolvió el gran problema de la humanidad y la fe nuestra depositada en Él nos permite tener vida eterna, como lo dice Juan 3:16. Pero aparte del perdón de pecados y de la vida eterna, Dios dice en Hebreos 10, del 19 al 22,
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Definitivamente a este sí lo oye. Pero si la persona no ha aceptado a Cristo, Dios no oye esa oración. Y no solo eso, sino que continúa esta persona teniendo un gran problema que es su pecado. Y aun cuando Dios Hijo ya pagó en la cruz por todos, esta persona menosprecia el sacrificio de Cristo y el amor de Dios. Y hay condiciones fuertes para esto. Gálatas 5:19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo lo que venimos discutiendo comenzó con una ilustración donde un padre despide a su hijo antes de irse al trabajo, bendiciéndolo con la conocida frase: Dios te bendiga. Y logramos confirmar que esta frase tan popular y de uso cultural de solo 3 palabras es bien compleja. Y para algunos es solo un cliché, pero nosotros como cristianos tendríamos una excelente oportunidad para ayudarles, explicándoles lo anteriormente expuesto, animándoles a que acepten el regalo de la salvación, y así todas sus oraciones sean oídas por Dios, con quien puede comenzar aparte una relación de padre e hijo, como lo dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos hermanos, no me queda más que despedirme, pero antes de hacerlo, te invito a compartir este mensaje con otras personas. Ya Dios lo ha mandado en lo que conocemos como la Gran Comisión, en Mateo 28. Y al momento de compartirlo, hazlo con toda humildad, temor, reverencia y principalmente con amor. Recuerda que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Que lo hagamos como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Quizás estas personas, tus familiares, tus amigos, decidan y se conviertan a Cristo. Y en pleno entendimiento de lo que digo, termino con: Dios te bendiga.